Hola a todos, bienvenidos a una vez más a este canal Mr. Project. El día de hoy vamos a hacer algo bastante especial. Pues como saben, en los comentarios de mi último video dije que el video no iba a tener nada en relación con Playing Crazy. Así que bueno, cumpliendo mi palabra, en el día de hoy vamos a hacer algo diferente. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que ha aprendido a la comunidad de Five Nights at Freddy's estos últimos días o semanas. ¿Qué es Five Nights at Freddy's Plus? Este nuevo fanmade creado por el usuario Fison. Si no saben quién es el usuario Fison, pues bueno, Fison es el creador del remake que están viendo en pantalla de Five Nights at Freddy's 2 y que se hizo bastante popular. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer con este fanmade? Pues como saben, este juego sacó varios teasers. Entonces prácticamente teasers en videos, desde Connection Error hasta Night Mode. Así que bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre cosas curiosas que podemos encontrar en los teasers. Y tal vez me haga una que otra teoría, entre comillas, muy entre comillas. Recuerden que este video va a ser clave para muchos otros tipos de videos, así que ya viendo ya van a ver cómo se irá ambientando este canal. Además, tengo planeado subir esta serie en mi canal principal de Cabros Play, que obviamente este canal va a estar en la descripción cuando salga este juego, tal vez lo suba. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar tengo que aclarar dos cosas. Una, que para hacer este video vamos a analizar cada teaser. Tal vez no muy a profundo, porque analizar a profundo sería un trabajo enorme. Así que, y como vamos a hacer esto más a lo tranquilo, vamos a ver qué cosas a simple vista podemos darnos cuenta y saber qué cosa curiosa podemos sacar de ahí. Así que bueno, así que sin más que decir, comencemos. Comenzando con Connection Error, este teaser lanzado en 2 de septiembre nos muestra no muchas cosas, pero igual hay cosas que son bastante curiosas de ver. Primero que todo, la ambientación. En el video podemos darnos cuenta que estamos ubicados en una cámara, en la cual no es nada más y nada menos que la cámara 1B de Five Nights at Freddy's 1, o sea, la cámara del comedor. Si tienen muy buen ojo, se dan cuenta de que en lo que muestra la cámara podemos ver una luz parpadeante en el fondo. Esto podría ser una cosa que voy a decir pronto, así que esperen porque ahí vamos a complementar lo que voy a decir, porque bueno, si se dan cuenta hay una luz que parpadea. Bueno, después de muchas intercepciones, la grabación sigue y podemos ver a Bonnie. Este es el tráiler que se muestra por primera vez su diseño. Pero lo curioso aquí es su posición. No es que sea algo interesante para que va a suceder en el juego, pero si analizamos su posición, es exactamente la misma posición que posee Bonnie en el mismo Five Nights at Freddy's 1. Es la misma, o sea, entre medio de dos mesas y mirando a la nada. Y bueno, otra cosa que se le puede mostrar, que esto ya es algo nuevo del título, es que si te quedas mirando mucho una cámara y el animatrónico se va, el animatrónico podrá romperte la cámara con un pequeño mini jumpscare. Esto la verdad es algo interesante, porque esto no se veía en el Five Nights at Freddy's 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4. Esta es la primera vez que se ve. Y eso abre un montón de cosas sobre cómo se van a comportar los animatrónicos en este juego. Ya al final del teaser podemos ver lo que es el mapa del juego. Como dije, este es un fanmade de Five Nights at Freddy's 1, pero hay algo que tal vez a muchos no les cuadra, que es el hecho que tiene habitaciones nuevas. De hecho, acá lo estábamos marcando. ¿Cuáles son estas partes nuevas que nos están introduciendo en este nuevo Five Nights at Freddy's? Son muchas habitaciones y de hecho ahí venía lo que decía yo, lo de la luz. Tal vez la luz sea una luz que viene de una de estas habitaciones nuevas, porque si vemos la cámara 1B de Five Nights at Freddy's 1 oficial, no hay ninguna luz que parpadea. Así que bueno, posiblemente sea eso, o tal vez es una adquisición que usaron por las nuevas gráficas que posee el juego. En Routine Check tampoco no hay mucho que se muestre, pero sí podemos darnos cuenta de cosas interesantes, como por ejemplo que se puede ver lo que es el escenario. Una parte del escenario donde podemos ver a Bonnie y a un pequeño rastro de chica.
pues bueno, acá no hay mucho que decir. Simplemente es unas pruebas hacia Freddy, como si fuese en la vida real. Nada del otro mundo. Podemos ver más a fondo los diseños de los personajes. Pero cuando muestra el Audience Greetings, que es la tercera prueba que le hacen, podemos ver cómo hace una referencia al movimiento que hace Freddy en el tráiler de Five Nights at Freddy's 1. Es el mismo movimiento, o sea, como saludando al público y agradeciendo su ida. Es algo bastante curioso, ¿no? No sabemos si esto es simplemente un guiño al juego o que realmente ese era como objetivo principal, tener las mismas animaciones. Bastante curioso, la verdad. Cuando muestran el Small Talk, nos damos cuenta de algo, que es en la silueta de Bonnie en el fondo. No sé si ustedes, pero yo veo que como que Bonnie nos está mirando fijamente, tal como lo podemos ver en esta imagen que podemos ver por aquí. Si podemos darnos cuenta, como que la cara la tiene en la misma posición, entonces como que Bonnie nos está mirando. No tengo idea por qué nos estaría mirando, tal vez sea una reacción del alma, pero es bastante curioso eso. Es un detalle bastante interesante, que igual no muchos se pueden dar cuenta. Y con el Friendly Lag se puede confirmar el cambio de risa en Freddy. Tal vez no sea algo muy interesante en el juego, pero sí es interesante saber que la risa de Freddy, que todos conocemos, va a ser cambiada por una nueva, una más realista. Y bueno, bastante útil, la verdad. En Quiet Hours no hay tampoco mucho que mostrar, simplemente podemos ver cómo los animatrónicos en acción en el escenario. Aquí sí que se pueden ver a fondo los diseños de los animatrónicos, mucho más de fondo que el routine check. Pues bueno, no hay mucho detalle, podemos ver los animatrónicos moviéndose en el escenario, pero hay algo que a mí me llama un poquito la atención, es el hecho de que no puedan apuntar hacia Chica. O sea, la primera vez que podemos ver a la cámara mirando hacia Chica, la cámara como que falla. No sé si esto tiene algo que ver, tal vez sean por el tema de las armas. Y que, bueno, es curioso, la verdad, que no podíamos ver a Chica. Esto es un dato bastante curioso que ocurre en Quiet. Pero es curioso que en Quiet Hours la única vez que podemos ver a Chica moverse es cuando la cámara falla. O sea, en ese instante cuando la cámara apunta a Chica por primera vez, Chica se mueve y la cámara falla. Pero cuando vuelve a apuntar hacia Chica, Chica ya no se mueve. Ese es un detalle, no sé si decir importante, pero la verdad puede ser algo que tenga que ver con las almas de los niños, no tenga algo que ver con el juego. Pero es curioso, es curioso que se pueda ver que como que ocurra eso por solamente mirarlo. Y bueno, otro detalle que nos podemos dar cuenta que en el diseño de Chica se puede ver más mal lograda en cierta manera. O sea, es como que, o sea, si recordamos el diseño de Chica, era un diseño que estaba bien, un diseño bastante bien diseñado, tenía todo bien. Pero en este Five Nights at Freddy's Plus podemos darnos cuenta que el diseño está como un poco mal logrado, así como que sucio, posee, la cámara está como media deforme. Y bueno, se puede ver más a fondo el diseño de Chica, se puede ver más a fondo en el siguiente teaser. En Stage Performance, tal vez el teaser que más maravilló a los que vieron los teasers de Five Nights at Freddy's Plus. Bueno, comenzando con el primer detalle curioso, que es el diseño de Chica. Como saben, en el Quiet Hours no se mostró muy bien el diseño de Chica. De hecho, muy poco se ve, porque entre la oscuridad que no le deja ver el otro lado del rostro. Y ahí, como ya dije, podemos ver a una chica más lograda. De hecho, se ve que está como sucia y hasta le falta un ojo. Si pueden darse cuenta, el ojo derecho no es el mismo al ojo izquierdo. Entonces es bastante curioso el por qué, saber por qué Chica está más lograda. Tal vez sea por algo que ocurrió en la pizzería, pues quién sabe.
Bueno, también entre cambios en su físico, como por ejemplo que ahora tiene un monito arriba, cuando antes no lo tenía, de hecho apenas tenía las plumas arriba. El diseño del cupcake, que ahora es completamente distinto, que tiene ahora como un disfraz de chef con un pastelito arriba. De hecho sí, eso me gustó bastante, el hecho de que ahora sí le dieran más importancia al cupcake, porque antes era como un simple cupcake y nada más, o sea, era simplemente eso. Ahora sí que le dieron una personalidad mayor. Podemos darnos cuenta que Chica lleva como unas panties rosas. Eso sí que lo hay un poco extraño, debido a que no pensaba que necesitaban ropa en cierta manera. De hecho, el único animatrónico que se le ha visto que posee ropa entre comillas es a Foxy, pero bueno, son cosas de diseño, ¿qué le vamos a hacer? Otro detalle que tal vez, bueno, obviamente muchos se habrán dado cuenta, pero tal vez algunos lo hayan dejado de lado, es el hecho de la formación de los animatrónicos. Como siempre estamos nosotros acostumbrados a tener a Freddy en el medio, Bonnie a la izquierda y Chica a la derecha. Pues en este teaser podemos darnos cuenta que no es así. De hecho, Chica es el que está en el medio, Freddy está a la derecha y Bonnie a la izquierda. ¿Qué podría significar esto? Tal vez podría significar de que tal vez en el juego podríamos encontrar a los animatrónicos en posiciones distintas. Tal vez no solamente el escenario, tal vez pueda ser a lo largo de la pizzería, cosa que estaría bastante bien porque así cambiaría la mecánica del juego y sería algo más variado. Entonces, no sé, está bastante buena esa cosa. Espero que se tenga algo que ver eso y no sea simplemente algo de fondo. Tal vez el momento que más inquietó a muchos es el momento cuando la canción que canta Chica se pone tétrica. Ese momento cuando como que todas las luces se apagan y como que el tono de la canción cambia. O sea, es algo bastante inquietante el hecho de que la ambientación cambie completamente. Pero si nos damos cuenta, cuando se apagan las luces, el único animatrónico que se mueve es Chica. Y además podemos ver al final del video, al final de la canción mejor dicho, cómo la mandíbula de Cupcake se abre. O sea, como que si estuviese él cantando también. Y bueno, como dije, Chica es el único animatrónico que se está moviendo. Como podemos darnos cuenta, Freddy y Bonnie no ejercen ningún movimiento desde que las luces se apagan. Entonces esto significa que esto no estaba programado. O sea que fue como un imprevisto y que tal vez sea otra como decir, la manifestación de las almas. Que cosa estuvo bastante buena. O sea, este teaser me encantó. Estuvo muy bueno. Tal vez sea un detalle menor, pero la razón de por qué se escapan las personas, por qué el público huye, aún es desconocido. O sea, tal vez te dirán, tipo, de seguro es porque porque la canción se puso tétrica, nadie va a estar ahí, va a ser muy incómodo. Sí, puede ser, pero yo tal vez creo que podría ser algo más. O sea, tal vez no sea... O sea, tal vez haya ocurrido algo extra para que el show se acabara y la gente saliera corriendo, como si hubiese ocurrido una emergencia. No se sabe nada. Espero que nos resuelvan esa duda, aunque bueno, tal vez lo más lógico sería que es por cómo terminó el show. Pero bueno, son suposiciones mías. ¿Qué le vamos a hacer? Y llegamos a Night Mode, que es tal vez el teaser que más información nos entrega del juego. Bueno, al principio podemos darnos cuenta de que estamos en control de Foxy, o sea, estamos con Foxy. Y bueno, no se puede ver el diseño porque tal vez lo tienen escondido o tal vez no está terminado. Pero bueno, el teaser comienza lo más normal, Foxy moviéndose en la Pirate Cove hasta que de repente abre las cortinas de la Pirate Cove y se encuentra con un animatrónico. Pues bueno, ese animatrónico que pueden ver ahí no se distingue mucho, pero supongo que será o Bonnie o Freddy. O sea, Chica no es, se nota que no lo es. Pero tal vez es uno de estos animatrónicos que Foxy al abrir la Pirate Cove se encuentra por ahí. Pues bueno, después de esto, ahora sí que las cosas se ponen turbias. Llegamos al modo donde la visión se nos vuelve roja y si escuchamos con atención podemos escuchar la respiración de alguien, de un humano. Se puede escuchar una respiración desesperada
por algo. Y bueno, aquí tenemos tengo una teoría de que tal vez esto ocurre cuando recién las almas poseen a los animatrónicos, en ese momento de desesperación por salir del lugar. Ese sí que es yo hallo bastante certero por el hecho de que ya vamos a ver que de repente las cosas se ponen más turbias y podemos ver hasta incluso Foxy correr hacia un lugar X que después nos los demuestran en la parte final del teaser. Bueno, después de eso podemos ver un montón de imágenes muy rápidas. De hecho hay que ralentizar mucho el video para poder ver qué es lo que está pasando. Pero podemos ver una imagen de lo que es el comedor, pero con una ambientación más tétrica. Podemos ver después una imagen de un pasillo. Creo yo que puede ser el pasillo de la cámara 4B. Tal vez sea eso, porque es una esquina y podemos ver más a fondo. O tal vez puede ser una de las partes nuevas de la pizzería, quién sabe. Después podemos ver una imagen que es el del teaser Stage Performance, por unos muy pocos segundos, y otro de Quiet Hours. Y milisegundos después de ver esas dos imágenes podemos ver algo bastante extraño, que son unas como líneas rojas acumulándose, haciendo como si fuese un cuerpo, y podemos ver como una pequeña ambientación. Bueno, con Bullpen y yo hemos hablado mucho y tal vez posiblemente esto sea un minigame. O sea, obviamente que Final Fantasy no puede tener sus propios minigames. Pues suponemos que es eso porque se le ve bastante como pixelado y generalmente los minijuegos de FNAF son pixelados, así que posiblemente sea un minigame con lo que estamos tratando. Avanzando un poco vamos a acordarnos de otras cosas. Podemos ver otra cosa interesante, que es estas dos imágenes que pueden ver aquí. Podemos ver primero a lo que parece ser el endoesqueleto con su nuevo diseño, porque como saben todo aquí fue cambiado de diseño, pero bueno, digamos que se ve bastante similar al que se ve en Final Fantasy 1, entonces no se puede decir gran cosa de esto. Pero la segunda imagen es la que más llamó la atención a la gente, que es esta imagen de un Freddy oscuro y como apagado. Bueno, algunos creen que es el mismísimo Freddy, algunos creen que es hasta Chad Freddy, pero yo creo que este puede ser Golden Freddy, porque como podemos ver su estado, podemos verlo en un estado bastante, no sé decirlo malo, pero en un estado deteriorable. Podemos ver que está apagado, no tiene ninguna actividad alguna, así que posiblemente este sea Golden Freddy con el que estamos viendo el diseño de Golden Freddy, que bueno, sí, da bastante mal rollo, hay que decirlo. Después de ver otra cinemática de Foxy corriendo, podemos ver más cosas, como por ejemplo unos dientes. Podemos ver unos dientes que yo supongo, y yo creo que a todos de seguro lo pueden saber porque es lógico, que esos dientes provienen de Foxy. El Foxy mismo de hecho es el único animatrónico de los 4 que poseen dientes afilados. Así que bueno, esta dentadura es de Foxy. Después podemos ver un frasco con ojos. Este tal vez sea parte del Parts and Service, pero aquí sí podemos ver todos los tipos de ojos que hay en las pizzerías para los animatrónicos. Y que bueno, nos muestran un poco lo que podría ser el Parts and Service. Luego podemos ver esta imagen que nos podemos ver una palanca y lo que podría ser una puerta. Esto de seguro puede ser lo que es la oficina, porque si bueno, tiene una palanca y algo que va a ser la puerta con los mismos colores amarillo y negro como eran en el Final Fantasy original, la verdad es bastante, no sé decirle lógico, pero de que sea esto tal vez la oficina. Bueno, también podemos ver este póster, que es el póster típico que podemos ver en cada Final Fantasy, podemos ver un póster. Pero bueno, aquí sí que podemos confirmar que estamos viendo la oficina, porque ese cartel de Celebrate es lo mismo que podemos ver en Final Fantasy 1 original. Así que sí, esta es la oficina.
Bueno, también podemos darnos cuenta que en la izquierda podemos ver un estilo parlante que me recuerda mucho al del ascensor de Sister Location. Tal vez no tenga nada que ver, pero para mí posiblemente haga una función en el juego. Seguimos avanzando y encontramos esto. Como pueden darse cuenta, podemos ver una cara de un animatrónico brillando. Y lógicamente cuando hablo de una cara una cara oscura y brillante y que brilla en la oscuridad, es obviamente nos estamos refiriendo al momento cuando Freddy nos ataca, cuando se nos acaba la batería. Es bastante lógico. Y aquí se puede ver sí claramente cómo se verá Freddy en la oscuridad, que da mucho miedo. Y milésimas de segundos después podemos encontrar esta imagen que tal vez es otra de las que llamó más la atención a la gente que vio el teaser, que es la cara de posiblemente a Puppet. Como saben, Puppet, si revisamos la historia del juego, Puppet sí estaba en la pizzería del Final Fantasy 1, solamente que no estaba a la vista. Y bueno, aquí podemos ver la imagen de Puppet, que no sé si va a tener una relevancia en el juego, ojalá que sí la tenga, para compensar lo que son las nuevas habitaciones, pero sí, esta es la imagen de Puppet. Y para confirmarlo aún más, si vemos el rostro, podemos ver lágrimas que le salen de los ojos, los mismos que salen Puppet en Final Fantasy 2. Después podemos ver esta imagen de aquí, donde podemos ver a los animatrónicos en el escenario durante la noche. Esto ya, aquí podemos ya decir que es otra cámara, que es la que nos está mostrando y confirmando. Como se puede ver, la cámara 1A, en este caso, si vemos la cámara 1A en el Final Fantasy 1 original, es la cámara del escenario. Y podemos ver a Freddy mirándonos directamente, cosa que Chica hace entre comillas y Bonnie no lo hace. De hecho, el dato de que Freddy nos esté mirando da bastante ilusión cuando los animatrónicos se iban del escenario y quedaba Freddy solo. Había ocasiones que Freddy te miraba a la cámara, pero bueno, esta vez no ocurre esto porque, como podemos darnos cuenta, Bonnie y Chica siguen ahí, así que tal vez esto podría significar de que Freddy tal vez tenga acción incluso cuando Chica y Bonnie no se hayan ido, cosa que en Final Fantasy 1 no ocurría, porque para que Freddy se moviera necesitaba que Bonnie y Chica no estuvieran en el escenario. Seguimos y después podemos darnos cuenta la cara de Freddy. No sé si esto tendrá algo que ver con el juego, pero para mí este puede ser un muy pequeño vistazo de lo que podría ser su jumpscare en la oscuridad, porque como podemos darnos cuenta, el fondo en donde podemos ver a Freddy es oscuro, así que este podría ser el jumpscare de Freddy cuando se nos acabe la energía. Después podemos ver esta imagen que es de un pasillo, que bueno, podría decir que este podría ser el pasillo de la cámara 2A, o sea, el pasillo de la izquierda, porque como podemos darnos cuenta, si miramos un poquito a la izquierda, podemos asegurar una estilo entrada a una habitación que podría ser la bodega, como ocurría en el mismo Final Fantasy 1, que en el pasillo de la izquierda había una entrada hacia una bodega. Así que posiblemente ese sea la bodega y estamos hablando del pasillo de la izquierda. Además, en el fondo podemos ver lo que es el comedor, pero muy poco se puede ver. También después podemos ver esta imagen, que podemos ver regalos y un peluche de Bonnie adentro. Tal vez este sea como un estilo Price Corner y que sea una de las habitaciones nuevas. De hecho, podría hasta decir que tal vez Puppet sí tenga una habitación en este Final Fantasy Plus, que sería el Price Corner, tal cual como ocurre en Final Fantasy 2, solamente que con un Price Corner distinto y en la pizzería del primer juego. Es bastante curioso porque, bueno, además se ve que es una habitación nueva porque en ninguna parte de Final Fantasy 1 original podemos ver zonas con regalos y un peluche, así que esto es una zona nueva. Después, por unos muy pocos segundos, podemos ver lo que es la Pirate Cove. Podemos ver lo que es la Pirate Cove por fuera. Y podemos ver arriba un cartel que dice Today Showtime. El cartel de Showtime me recuerda mucho a lo que es Phantom Foxy en la Ultimate Custom Night. Que recuerden que a lo largo de la noche sale un cartel de su Pirate Cove que dice Showtime a tal hora. Y si no estabas a tal hora, pues bueno, Phantom Foxy te mataba. Tal vez Foxy tenga un comportamiento similar, teniendo en cuenta que sale el cartel de Showtime.
o tal vez Foxy siga teniendo el mismo comportamiento de siempre. Después, por una milésima de segundos, de hecho casi ni dura esta imagen en pantalla, podemos ver esta extraña imagen en la cual podemos ver mucha oscuridad y podemos ver lo que es la cara de un animatrónico. Creo que por su color amarillo podrían ser o Chica o Golden Freddy. Quién sabe, posiblemente sean uno de los dos, pero la verdad no le veo mucho contexto a esta imagen. Es muy extraña y de hecho no explica absolutamente nada. Después podemos ver una imagen de un estilo reloj, en cierta manera, donde podemos ver que está quebrado, o posiblemente sea un plato, quién sabe, pero es algo que está quebrado, que bueno, no sé si tiene alguna relación con el juego, pero bueno, gracias por la imagen. Después, por milésimas de segundo, vamos a ver muchas imágenes avanzando. Entre una de ellas podemos ver otra vez la imagen del mini jumpscare de Bonnie hacia la cámara. Después podemos ver un cartel donde podemos ver dibujos, que este podría ser el pasillo de la derecha, donde ahí podemos ver dibujos también. Después podemos ver otra habitación, que tal vez este sí sea el Parts and Service, donde bueno, ahí sale la puerta Employees Only, y podemos ver aquí caras de Bonnie, Freddy y un endoesqueleto, como un brazo de un endoesqueleto colgando. Y después de muchas imágenes más, que bueno, algunas se repiten, es este cartel de Missing Person que sale, ¿lo has visto? Y nos sale una imagen incompleta. Supongo yo que esto puede ser el cartel de búsqueda de uno de los niños asesinados, porque si ven la historia del juego, ninguno de los 5 niños que fueron asesinados, ninguno fue encontrado. Así que este podría ser uno de los carteles de uno de los niños que fueron asesinados. Después la pantalla se nos pone negro por un tiempo. Después, para que después veamos, vamos otra vez la cara de Foxy y mirar lo que es una puerta que nos dice salida. Esta tal vez sea una habitación nueva de la pizzería, porque como saben no hay habitación en Five Nights at Freddy's 1 que podamos ver que trae una señalética exit. Así que tal vez esa sea de una de las nuevas localizaciones de donde podemos encontrar en esta pizzería. Así que bueno, aquí vamos a dejar este video. Recuerden que aún quedan teasers y que tal vez lo que vimos en este video sea la nada misma con lo que podemos encontrar en los videos, en estos teasers. Así que bueno, si encuentran algo que tal vez no me di cuenta o no lo dije, pues lo pueden decir en los comentarios fácilmente. Recuerden que aún queda un teaser por subirse, que este sí, según Python, va a ser un teaser de que nos va a mostrar gameplay. Así que cuando salga, tal vez hagamos otro video mostrando lo curioso que vamos a encontrar en ese teaser, que ese sí que va a estar cargado de información. Así que bueno, aquí dejamos este video. Recuerden apoyar si quieren que haga ese video. Recuerden ver mi canal principal de Cabros Play, que recuerden que está en la descripción del video. Así que bueno, aquí me despido y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.